Buenas a todos. A continuación comenzaremos con otro caso nuevo dentro de Let's Defend, que como sabréis es una especie de emulador de lo que sería un SIEM, conocido básicamente por centralizar una serie de alertas y generadas a partir de logs y diversas fuentes. Bueno, pero como tal no andaré demasiado en el contexto de cómo funciona, sino más bien en la alerta como tal, que eso nos ha generado. Aquí podréis ver una serie de alertas, ya os he explicado que hay una serie de eventos diferentes para cada alerta, para identificarla y tener, digámoslo así, esa trazabilidad que nos permitiría en algún momento dado en alguna investigación saber qué se hizo y cómo se gestionó esa alerta. Y como podréis ver, he aplicado ahora mismo un filtro para análisis de casos de Exchange, pero en realidad mayormente, como podéis ver, son casos de phishing o ficheros sospechosos, ¿no? El caso que vamos a atender en el día de hoy será este en concreto, el 59. Vamos a asignároslo. Yes, I'm sure. Ok. Vale, ya tenemos aquí en el apartado de investigación. Vemos que la severidad es baja. La severidad tiene diversos criterios. Eso se verá en base a la compañía y en base al sector y tecnologías con las que se trabajen, pero eso va según también tecnologías, los activos, cuáles son más primordiales y cuáles no. Realmente la categoría que se le asigna aquí va bajo un criterio concreto, pero esto nos ayuda como investigadores a saber discernir cuáles alertas priorizar o cuáles tratarlas posteriormente a otras, ¿no? Otra cosa en la que fijarse se puede ver una fecha de detección, el nombre de la regla que la ha generado, que, bueno, en no muchos casos no gestionamos normalmente esto como una red de detección, sino más bien, mayormente en otros casos te puede incluso directamente llegar el correo de un trabajador, así que aquí emulamos como que si fuese una detección más, el caso de correo. Vale, tenemos un identificador del evento, el tipo, ok. La información que tenemos aquí a primera mano. Identificado de evento, vale, ya expliqué para qué es. Fecha del evento, esto es importante. 3 AM, un correo en un 14 de febrero. También eso se puede dar en otros contextos, de que sea un fin de semana, durante la noche, durante el día. El origen del correo, si es, bueno, ahora lo vamos a ver con los datos que nos vienen aquí abajo, pero la fecha puede ser relativamente importante para tener un contexto de si estamos ante un correo lícito o un correo benigno. El caso que tenemos aquí para analizar tiene incluso un IP del servidor SMTP, que es como tal el servidor, así brevemente explicándolo, el cual hace el envío como tal del correo como tal, en resumen, y es de IP pública, la cual nos sirve para tener un análisis más después que agregar dentro de nuestro cierre. La dirección de origen del correo, tenemos aquí el dominio, esto es también bastante importante, ya podemos ver que por el nombre también ya nos da un cierto indicio de hacia dónde va este correo o con qué intención. El destino de este correo, pues vemos que es alguien que se hace, o sea, alguien de nuestra organización o de nuestro emulador de Let's Defend, hacia un personal interno, ok. Y el objeto, bueno, el subject, lo que es el encabezado del correo como tal, el, el asunto, dice que ha hackeado nuestra computadora y a continuación el dispositivo ha hecho la acción de bloquear. Lo que no tengo muy claro ahora es si se ha bloqueado el correo como tal o se ha bloqueado el equipo, pero ahora con nuestra investigación lo veremos un poco más en detalle. Ok, yo lo que aconsejo en estos casos es abrirse un bloc de notas
para, digamos, tener un poco de información que vamos a requerir para posteriormente hacer bloqueos o tener una cierta referencia durante la descripción de nuestra investigación. Vamos a crear un caso. Ok, continuar. Vale. Y aquí ya podremos proceder con una investigación más profunda del correo. Ok. Antes de empezar el análisis, informar sobre correos entrantes que se podrían haber obtenido. Ok. Cuando se obtuvo. Bueno, todo esto son preguntas que realmente nos sirve para tener un contexto cuando tengamos que hacer el cierre del análisis y responderlas obviamente ayuda a que sea más detallado el análisis que se ha hecho por parte del analista en seguridad, que como he dicho antes, cuando se envió el servidor, bueno, cuál es el correo de la dirección que se ha enviado ese correo, el servidor de SMTP vemos que tenemos la dirección IP del servidor, el que ha recibido el correo, si hay contenido o no. Prosigamos. Ok, si tenemos attachments, bueno, si tenemos adjuntos o URLs en el correo, podemos ahora esto revisarlo brevemente en otra pestaña. Ok. Vale, email security. Esto sería como un Cisco CES o un Tanium para encontrar todos los correos de nuestra empresa emulada. Y aquí podemos utilizar palabras clave para encontrar el correo. Por eso he dicho lo del bloque de notas, así lo tenemos todo a mano. Vamos a utilizar el subject, por ejemplo, para localizar el correo. Ok, este es el que nos toca analizar. Ok, tenemos lo que mismamente nos salta en alerta. La acción. Vale, no es una amenaza. Vale, ok. Vemos que es una amenaza, no, o bueno, intento de extorsión, como quieras llamarlo, obviamente, también. Y intenta intimidar al trabajador diciendo que básicamente le va a arruinar la vida, que tiene 3 días de pago y que literalmente lo va a publicar en internet toda la información asociada, ¿no?, a este usuario de esta organización. Pero no vemos como tal ningún attachment, ningún fichero, ni tampoco ninguna URL. Entonces, aquí podemos decir que no contiene nada. Ok. Y los artefactos es tan sencillo como coger literalmente el boleto, iba a decir el boletín, sino el bloc de notas de las notas que tomamos de la detección que ha saltado y eh, básicamente ir poniéndolas una a una para tenerlo como información adicional en nuestro cierre. Ok, empecemos con la IP. Y les podemos indicar que este es el SMTP server y bueno, señalamos como IP. El dominio, ok, aquí tenemos un dominio que es el remitente ajeno a la organización, email domain. Bueno, aquí podemos poner también incluso el de nuestra organización, pero igual no es importante porque ni siquiera vamos a bloquear y ya se sabe obviamente que es de nuestra organización. Y aquí, como podéis ver, no hay más artefactos, ya que no tenemos el hash del fichero que pudiese haber puesto adjunto el adversario en este caso. No tenemos ningún fichero, no hay ningún IP ni un URL que se adjunte en el correo que hemos visto dentro de nuestro apartado de correos de seguridad. Ok, pues podemos decir que literalmente estos son los dos datos más relevantes.
Ok, voy a dar unos pequeños tips de lo que se haría realmente, porque aquí ya, digámoslo así, ya solo hace el cierre con lo analizado, pero se puede ahondar un poco más en la investigación en caso de ser un correo totalmente 100% malicioso con cosas en las que se pudiese haber hecho clic el usuario, en los que pudiese haber descargado un fichero y ejecutarlo en su equipo y él sin darse cuenta de que es algo malicioso, pues se pueden hacer varias cosas. En este caso, lo normal es que cuando nos llegue el correo podamos ver de alguna u otra forma los encabezados. Con los encabezados, ¿qué quiero decir? Llegará el correo como tal en formato de MSG o ML y directamente es entrar en el Outlook, en el apartado de propiedades y copiarte todos los encabezados. De ahí lo que se haría sería visitar MS Toolbox, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, tenéis una serie de herramientas. Aquí la que yo recomendaría que utilizaba más es el apartado de encabezados. Aquí pegas literalmente todo lo que te sale de encabezados en el apartado de propiedades de Outlook del correo malicioso y te dará una reputación del DMARC, del KIM, del SPF. Hay de varias cosas que te pueden decir si está blacklisteado o no. Y aparte te da todo como más información más masticada, digámoslo así, a grosso modo, ¿no? Y puedes buscar ahí la IP del servidor en el caso de que obviamente no te llegue una detección como aquí que nos ha llegado directamente con IP del servidor. Y una vez obtenido el server IP, ya puedes entrar en el AUSE use IP. Como en este caso tenemos IP, podemos hacer un poco más de investigación. Ok. Y vemos que es de China. La ciudad la tenemos aquí. Y el dominio al que pertenece, que vemos que es ajeno al remitente, no es el mismo dominio. O sea que vemos que es una proveedora de una red de ChinaNet por ISP, que es el que como tal la entidad que distribuye ese IP. Y podemos ver varias cosas en cuanto a reputación de esa IP, si ha estado involucrada en actividades maliciosas. Aquí ya por categorías y comentarios podemos ver que hace 2 años y 3 ha tenido una actividad bastante elevada, con ataques de fuerza bruta, también ataques vía web, ataques vía SSH que se puede asociar a ataques también intentos de fuerza bruta sobre los puertos correspondientes de cada tipo de web y a varias entidades, ¿no? Y esto también nos podría servir como parte de inteligencia porque al final, en el caso que esté 100% reportada, se podría considerar un IAC si está involucrado en alguna actividad de algún grupo malicioso, ¿no? De algún APT o algo realmente conocido como una mafia, ¿no? O bueno, una mafia o como actores maliciosos, o así. Vale, vemos aquí por parte de la comunidad en Virus Total que nos da una serie de comentarios. Ya nos dice que un poco cada usuario, los findings o las pistas o, bueno, pistas, hallazgos que hayan hecho por su parte en sus investigaciones. Y ya podemos decir que podemos incluso mandar a bloquear este IP en el firewall y directamente evitarnos, ¿no? De que nos afecte desde la red externa a la interna cualquier actividad que venga de este IP, ¿no? Vale, eso por parte de los encabezados y la IP, que eso ya te digo, bueno, ya os digo más bien que se puede obtener desde los encabezados. En cuanto al correo, que es el que ha remitido esa amenaza, bueno, sí, es intento de amenaza, podemos investigar un poco más y ver un poco si está reportado o no el dominio. Vemos que está limpio, pero no significa que no sea malicioso.
ya vemos que incluso no tiene ninguna relación con correos internos de la organización, sino que es alguien ajeno que está amenazando a un empleado interno. Entonces podemos analizar para tener aquí un análisis más actualizado del dominio y bueno, vemos que está limpio, pero podemos verificar otras cosas como viene siendo el historial DNS. Ok, tenemos desde 2002 hasta 2024 el, unos registros de dominios que realmente vemos que se han dropeado en una cierta época, pero se han dado de alta posteriormente 2013, 2014, pero bueno, vamos viendo que es un poco raro porque al final no es como unos registros DNS que han estado linealmente dados de alta y con cierta maduración. O sea, sí es cierto que son de 2002, pero nos da un poco que sospechar que se hayan dropeado o borrado en diferentes periodos, ¿no? Ok, y bueno, otra sería ver si tiene registros MX, que eso ya es un poco más, ¿cómo diría yo? Más eh, para eso de lo que son envíos de correo. Eh, a ver, me acuerdo que había una herramienta que creo que se llamaba así. Ah, ahí está. Ese Duster. Aquí directamente podemos meter el dominio y averiguar si tiene registros MX dados de alta. Bueno, y otros records también que nos pueden ayudar si existen otros dominios asociados a ese. Y vemos que no detecta nada. Pero bueno, ya tenemos varias herramientas que podrían ser de gran utilidad. Otra herramienta que también se puede utilizar es IP Tracker. Y aquí tenemos varias funcionalidades, ¿no? La que más me ha gustado de las charlas que he ido viendo en alguna academia y así en YouTube es este apartado que te permite básicamente pegar aquí los encabezados y te dice directamente incluso la ubicación. Bueno, aquí ya también lo vemos en Argus IP, ¿no? Pero también te da como recuadros ya más repartidos, al igual que aquí en MS Toolbox, ambas yo creo que se combinan muy bien para el análisis de encabezados, pero en la hora de recopilar información, ambas fuentes yo creo que son útiles para tener un poco más de, ¿cómo diría yo? Más de visión dentro del campo del correo y saber 100% que es malicioso, ¿no? Porque a veces es cierto que si imagínate a ti que te digo, seas quien, quien rol seas dentro de una área de seguridad, pues si bloqueas un remitente que es perteneciente a un proveedor y es un proveedor que es totalmente lícito, acabarás dejando ese proveedor incomunicado porque realmente estás bloqueando el correo y estás primero aplicando el bloqueo de su servidor de correo y aparte también estarías aplicando el bloqueo del remitente para que no lleguen más correos a la compañía. Entonces eso puede dar cierta indisponibilidad, ¿no? Si es un proveedor de gran vitalidad o crítico. Y si te dudas, pues es mejor tener una serie de herramientas más confiables que otras. El de aquí, la idea es tener principalmente estas que te he comentado a mano en cuanto a análisis de correos. Y ya si quieres quitarte dudas y lo tiene tu compañía, hay una sandbox que esto es como, bueno, se llama igual caja de arena en español, pero realmente es como si te creases una máquina virtual y ejecutases ese correo. Ahí le pasas el ML, el punto .msg que te comenté antes, que te llegue a la bandeja de correo y directamente te arranca una máquina
Windows 7, Windows 10, eso lo puedes elegir a tu gusto. Creo que cuando es la cuenta de pago ahí ya puede ser un equipo libre, o sea, puedes elegir el sistema operativo y tienes más funcionalidades, pero puedes hacer una cuenta gratuita y con un límite de uso, obviamente, para emular cómo se ejecutaría ese correo malicioso o ese correo que te envíen y tener ya seguridad de que a nivel de comportamiento, en el análisis dinámico del correo, no hay nada que sea perjudicial, ¿no?, para la organización. Y en el caso de que sí, pues obviamente lo reportas, mandas a cada activo interesado la correspondiente información para que procedan a las acciones que por procedimiento te indican que tienes que hacer, porque has visto que es malicioso y eso es una amenaza para la compañía. Entonces, mejor evitar los problemas y tener al menos la seguridad de que estamos ante un correo malicioso o no. Y como puedes ver, tienes dentro de la emulación de la Sandbox diferentes los procesos que arrancan. Aquí tienes también las solicitudes HTTP, las solicitudes DNS. También te va recopilando IOCs, que son indicadores de compromiso, y tienes ahí un listado para copiar y pegar en caso de que necesites bloquear y no tener que ir revisando uno a uno cada URL y cada dominio. Y bueno, eso es un breve repaso de lo que yo haría ante un análisis de correo más sospechoso que este, por ejemplo. Y ya vemos que lo ha bloqueado. O sea, yo creo que realmente aquí lo podemos incluso eliminar. O sea, podemos decir delete. No sé si esto significa que se elimina de la bandeja de entrada del usuario, pero bueno, en algunas herramientas podrás hacer eso, en otros casos no. Tienes que enviar un correo al usuario diciéndole que tiene una bandeja, en la bandeja de entrada X correo con esa información remitente y una captura de pantalla del correo, y ya que procede a eliminarlo y ya está. Y así se evitan problemas de la organización y todos los correos que les hayan llegado de ese mismo correo. Ok, ahora vamos a proceder a indicar la nota de análisis de lo que hemos realizado. Análisis del correo. Y vimos que se trata de amenaza personal interna de la compañía. Aquí creo que no puedes localizar, bueno, bajo ese mismo subject no hemos detectado nada, pero si podemos buscar por remitente, ahí está. Aquí vemos reflejada la acción, hemos eliminado ese correo. Vale, pues entonces no hay más riesgo de que otros usuarios les haya llegado ese correo, así que bien. Esta es una amenaza personal interna de la compañía. La recopilación de artefactos que ha visto la IP del servidor FTP. Ok, aquí eso lo podemos poner aquí de esta forma para que sea más claro. En China. Ok, aquí no me acuerdo si había reportes. Ah, sí, aquí era lo que habíamos visto de la comunidad. Con intentos de ataques de fuerza bruta de SSH. Ok, y
sino bueno, no, aquí esta vez sin información que se puede omitir, remitentes hay una generalización. Ok, aquí podemos decir bloqueo de remitente y bloqueo de la IP del SMTP server y bueno, bueno nada, por nuestro lado ha procedido a la eliminación de dicho correo de la bandeja de entrada del usuario. Y ya está. Esto sería todo. Literalmente esto sería un análisis de todo lo que hemos visto. Se procede al análisis de correo detectado y se trata de una amenaza al personal interno de la compañía en la recopilación de los artefactos. De artefactos se ha visto la IP del servidor, de origen en China y vinculado con intentos de ataques de portafolio vía SSH. El remitente se había agendado la organización y por lo tanto se recomiendan las siguientes acciones. Bloqueo de remitente. Eso normalmente se envía mediante vía ticketing al grupo correspondiente o un correo y ya bloquean ese remitente. Se podría plantear el bloqueo de dominio, pero no sabemos 100% a qué pertenece ese dominio. También se podría buscar ahora con inteligencia artificial, ChatGPT, Copilot, sin necesidad de meterte al dominio como tal. Bueno, también podemos utilizar URL Scan, que esta es otra herramienta. Lo malo es que no te deja interactuar como si fuese una máquina. Solo te manda una captura y te dice si hay reportes de ese dominio. Pero bueno, no vemos nada. Eso significa que no he conseguido nada. Ok, pues no hay ninguna web en ese dominio asociado del remitente. Pero bueno, en el caso de que fuese malicioso el dominio, también se mandaría a bloquear en proxy y así los usuarios evitamos que haya tráfico de vía navegación, a través de otros puertos hacia ese dominio. Bueno, bloqueo de IP también en el firewall y por nuestra parte también se ha decidido sobre la eliminación de dicho correo en la bandeja de entrada del usuario. Vale, y eso sería un comentario bastante completo de lo que se ha hecho. Confirmamos la actividad y ahora vamos a cerrarla. Nota. Falso positivo. Esto es un poco arbitrario, depende de dónde trabajes. Pero bueno, normalmente en estas plataformas se entiende como que el falso o el verdadero positivo es cuando el verdadero positivo, cuando ha sucedido un incidente y es verdad, o sea, ha pasado, no un incidente como tal, pero es o implica una amenaza 100% de que ha saltado bien la alerta y que realmente es una amenaza y por eso se considera true positive. Y el falso positivo es cuando es algo que ha resultado ser benigno, no tendría por qué haber saltado de hecho, o a veces incluso es un fallo de configuración del software o el sistema de detección y no es tu problema como analista, ¿no? De que sea un falso positivo. Pero vamos, que es muy relativo según por proyectos y estado y también en base a las tecnologías con las que trabajes. Eso puede variar un poco, pero en esas plataformas se entiende así, mayormente. Si supone una amenaza, es verdadero positivo. Si no es una amenaza y es soltado y no es nada perjudicial, falso positivo. En este caso es un falso positivo,
¿Por qué? Porque realmente no hay una URL, no hay un fichero adjunto, no hay nada que nos indique que el equipo esté infectado o que haya algo que sea real. De hecho, lo normal es que una compañía, en el caso de que realmente fuese verdad lo del correo que nos han llegado a nivel de amenaza, ya habría equipos de ciberinteligencia contratados, en el caso de que obviamente depende de la empresa. Si es una multinacional, obviamente lo van a tener. Si es una pequeña empresa, startup o pyme o como quieras llamarlo, obviamente no va a tener tampoco contratado este servicio, pero normalmente los servicios de ciberinteligencia sí han tenido acceso a credenciales, ha habido una exfiltración, ha habido esta amenaza y posteriormente se ve que se han publicado en X lote de vía Telegram o vía Dark Web, pues esto lo avisan y ya se hace cualquier acción por nuestro lado, ¿no? A nivel de actividad de bloqueos o reseteo de credenciales, aislamiento del equipo o contención del equipo. O sea, hay varias acciones que se nos avisarían por otro lado, pero por esta detección como tal, a nivel de phishing, podemos decir que es falso positivo porque no nos dice nada más que una amenaza en texto plano. No podemos verificar que sea algo realmente malicioso a nivel de que afecta a la organización. Entonces, por esas razones lo consideramos falso positivo y ahora la cerramos para ver si ha ido bien o ha ido mal. Ok, continuar. Ok, nos han restado 2 puntos, es lo que decía. Ok, pues aquí lo consideran verdadero positivo. Eso es relativo. El verdadero positivo, si bueno, así fuese un verdadero positivo, el caso sería que tendrías que escalarlo a un nivel superior. El nivel superior, viéndolo nivel 2 nivel 3 quien sea, lo va a ver el correo y realmente no te va a decir más esa información de lo que hay en las herramientas de seguridad perimetral. Es decir, si no hay una trazabilidad de que haya recibido ese usuario más correos de ese remitente, no hay, bueno, se pondría uno también comunicación vía Teams, vía correo con el usuario diciéndole, oye, ¿has recibido más correos de amenaza o algo relacionado con, eh, yo que sé, haber estado en contacto con alguien ajeno a la organización desde tu correo de la organización? Tal, tal, tal. O sea, vas recopilando información. Pero aquí como estamos trabajando en un sentido emulado, pues es muy relativo. Pero igual, quedaos con que realmente verdadero positivo si se supone una amenaza realmente para, en ese caso, nuestra organización de Let's Defend. Y falso positivo que realmente no es nada malicioso, es algo benigno y ya está. Y eso sería todo, realmente. Espero que os haya gustado el vídeo y cualquier cosa, recomendaciones, mejoras, quejas, todo sea aceptado por este canal, así que espero seguir subiendo más contenido.